Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Amin Nifuri. Gracias, señor presidente. Arrancaríamos diciendo que este fue el tercer gran fracaso de otro proyecto del gobierno anterior, del Frente Amplio, bajo la presidencia de José Mujica. Primero el puerto de Aguas Profundas, después Aratirí, y este sería el tercero, la regasificadora. Y aquí pondría un ejemplo. El ejemplo cuando fui a la reunión con todos los legisladores del departamento de Canelones y con el intendente Orsi, con el ministro Bonomi. Recuerdo que no habían salido las cifras oficiales de los aumentos de las rapiñas, y hablamos con Bonomi, la verdad, pensamos que no iba a tener algún detalle en lo que tiene que ver con el departamento. Y dijo, no, el departamento de Canelones está bien. Han aumentado, sí, las denuncias, pero porque la policía anda con las laptops, y es por eso que aumentaron las denuncias. Más policía no vamos a poner, porque dentro de todo el departamento de seguridad está bien. Y así nos fuimos de esa reunión. Después aparecieron las cifras oficiales. Habían aumentado un 100% la rapiña en el departamento de Canelones. Y eso claramente, pongo este ejemplo, y ahora le voy a donde tiene que ver, no se apuren. A que no quieren asumir los fracasos de su gobierno. Ahí es donde tiene que ver. Y este proyecto de la planta regasificadora también no quieren asumir el fracaso del proyecto. Hay que hacerse cargo de las responsabilidades. Por imprevisión, negligencia y culpa, hubo daño al interés público y perjuicio a privados. Y si hay delito, lo determinará la justicia. Hacemos nuestras las palabras del miembro informante que participamos en el informe, Mario García, la actuación de Pablo Audala como miembro denunciante de la comisión, el trabajo de los funcionarios y de todos los miembros de la comisión. Resaltamos el trabajo de todos los miembros de la comisión. Y ni que hablar, que ratificamos la pertinencia en lo que tiene que ver con la creación de la comisión investigadora. Y hay que tener en cuenta que esta comisión investigadora salió porque el diputado Mujica, antes de irse del Frente Amplio, votó la comisión investigadora, porque si no el Frente Amplio no quería investigar. Hay que tenerlo claro eso, no se quería investigar la regasificadora. Y haremos algunas apreciaciones, creo que ya se han dicho todo a esta altura, pero entendemos pertinente algunas de las cosas que no nos cierran en este proyecto que se embarcó el gobierno, que era inviable antes de arrancar. Y el primer punto que queríamos hablar era la necesidad de la planta regasificadora y el tamaño de esa planta. Y aquí tenemos un relato que arrancó con el acuerdo multipartidario allá en marzo del 2010, que era totalmente diferente al que se terminó planteando ya en el 2013. Lo que se había adjudicado, así se manejaba la complementación de energía eólica, se hablaban de 500 megas, y una planta de ciclo combinado de otros 500 megas con gas natural. Lo que se había adjudicado ya al momento de que Mujica decidió seguir adelante con esta planta regasificadora
se manejaban 500 megas de eólica, 500 megas de la planta de ciclo combinado. Ya a esa altura, en el año 2013, ya estaban contratándose 1000 megas de eólica y había 500 más de eólica contratadas en parques de UTE. O sea, ya estaban totalmente pasados de energía eólica en el año 2013, lo que no fundamentaban tanto lo que tiene que ver con la participación de una planta regasificadora. Con ese mix, y aún más con un escenario optimista de crecimientos, ya se podría proyectar a esa altura que para el año 2020 un máximo de 1 millón de metros cúbicos de gas natural al día. Y se quería hacer una planta regasificadora de 10 millones de metros cúbicos al día. Eso ya está, y hay un estudio de infraestructura Uruguay 2030 que realizaron técnicos de todos los partidos para el año 2014. Esto sin tomar en cuenta el escenario de demanda que se planteaba con un crecimiento de tendencia sostenido del PBI del orden del 3%, que luego no se dio, estando más cerca del 2%. Se proyecta el uso de la central de ciclo combinado menor al 10% del tiempo. Entonces, en este escenario, la demanda de gas natural sería todavía menor. Aún con el optimismo de 2013, los contratos de eólica habían achicado fuertemente el espacio para el gas natural. Se puede decir que bajar la capacidad de la planta no era un problema, pero el proyecto licitado por GNLS involucraba costos fijos, que no lo hacían viable por menos producción. Un costo anual de 200 millones de dólares si se incluyen el canon y los costos de dragados, amortizaciones de obras complementarias, etcétera, debían licuarse en cierto volumen de gas, a riesgo de hacerse inviable. Y acá hay una cuenta, yo no quiero ponerme muy técnico, pero claramente lo que terminaba diciendo es algo que el diputado Rubio insistió en toda la comisión investigadora, que le dijeran cuál era el costo que iba a salir el gas si lo llegábamos a tener para regasificar. Y a 1 millón de metros cúbicos por día, el costo del gas podía terminar con los costos fijos que teníamos al mismo precio o más caro que el gasoil. Así vamos a terminar construyendo una planta regasificadora con costos muy altos. Y acá se decía, bueno, 10 millones de metros cúbicos, lo que pasa es que nos salía casi lo mismo. Por eso hicimos 10 millones de metros cúbicos. Sí, pero capaz que de 20 millones de metros cúbicos, capaz que salía un 10% más, pero no lo precisábamos. Si precisábamos como mucho 1 millón de metros cúbicos. Argentina ya se había bajado de este proyecto. Es más, si habrá sido tan irresponsable este proyecto, que hoy en día si tuviéramos la planta regasificadora funcionando, tendríamos unos costos de gas natural altísimos que capaz no lo podíamos ni consumir de tan caros que quedaba. Claramente, señor presidente, faltó realización de estudios, faltó tiempo para analizar esos estudios. Se habló mucho de los estudios previos de localización. Algunos estudios decían una cosa, otros decían otro. El lugar elegido generaba muchas dudas. Enormes costos en materia de dragados, cosa que desde el propio informe del Frente Amplio se decía que había que tener cuidado con los costos de dragado que podían cambiar la ecuación. El impacto ambiental, sin duda, no se trabajó de la mejor manera, la interferencia con el tráfico portuario. Y algunas contradicciones, claramente en las declaraciones de la comisión.
está acá la declaración del prefecto nacional naval, señor Avilleira. Y dijo que ningún componente de la Armada tuvo injerencia directa o indirecta en la forma oficiosa u oficial en cuanto a fijar un punto de posicionamiento de la terminal o incluso entrar en diferentes puntos que pudieran ser factibles a tales efectos. Buscando los antecedentes de este proyecto, podemos decir que la Armada intervino en muchas cuestiones de consulta y asesoramiento luego del 2013, cuando ya se había formalizado el lugar específico donde se iba a instalar. A la Armada no se le consultó. A Hidrografía, Director Nacional de Hidrografía, tampoco se le consultó. Y el director Méndez en la comisión dijo: la Armada Nacional estuvo involucrada desde el comienzo de todo este proceso. Claramente contrapuestas las visiones de lo que dijo la Armada a lo que dijo el director de Energías, Méndez. La adjudicación, sin duda, en tiempo récord. El 18 de abril del 2013 se preseleccionaron los 4 oferentes y el 14 de mayo del 2013, en menos de un mes, se adjudica a GDF Suez. Y ahí se nos aduce que negociaban rápido porque era la única oferta media para ellos posible, y es por eso que estaban tan apurados en negociar. UTE lo terminó votando después de la adjudicación de la conferencia de prensa del presidente con los ministros, y ANCAP también. Los dos organismos dueños de Gas Sayago se terminó anunciando primero en la prensa el presidente y después se trataron en los directorios involucrados en. Y después, ver los antecedentes de las empresas que ganaron. GDF Suez. Decía algún legislador del Frente Amplio que en aquel momento planteamos que había antecedentes de esta empresa que hacían prever que no iba a ser conveniente para el Estado uruguayo adjudicarle la construcción de esta obra, teniendo en cuenta los montos de que estamos hablando y lo que esto implica como aspecto fundamental para el cambio de la matriz energética. Y no era una cuestión trivial. En realidad, Gas de France tiene antecedentes muy malos en Uruguay en la empresa Gaseo. Eso se decía de GDF Suez. Ni que hablar de la que era realmente GDF Latin American Participação de Brasil. Lo manifiesta el informe del Partido Nacional claramente. GDF Latinoamérica Participación Limitada, por otra parte, fue investigada por el Ministerio Público de Brasil por operaciones sospechosas referidas a delitos tributarios. Además, cuenta entre sus antecedentes la vinculación con un presunto caso de corrupción, según se desprende de la delación premiada por el empresario Odebrecht de aquel país. En efecto, la referida empresa norteña es controlada por la firma Tractebel Sociedad Anónima. Esa era otra de las empresas. Después estaba la empresa Marubeni. Apareció una sociedad con la empresa Marubeni, que el doctor Mosqueira, abogado de la empresa Costa Fortuna, decía: Marubeni, la corporación Marubeni son profesionales en la corrupción. Nosotros después adjuntamos 2 resoluciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde no en una época remota, porque esta empresa entra en una historia de corrupción muy larga, pero sí en los últimos antecedentes del 2012 y 2014 más o menos, concomitantemente de todo esto, el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2 expedientes totalmente separados, uno en 2012, por diversos cargos criminales en proyectos energéticos en el interior, le impone una multa de $56 millones. Y en el 2014, por otro proyecto energético de gran envergadura, le pone una multa de $86 millones. Esos eran los antecedentes de las empresas que había ganado la adjudicación de la regasificadora.
Bueno, y ni que hablar de OAS, ¿no? Que también apareció. GDF Suez, GDF Latin American Participazao, Marubeni, OAS y OAS mismo. Mujica, en la conferencia de prensa del 14 de mayo del 2013, dijo: lleva como socia una empresa que va a hacer la obra civil, que es muy importante. Eso decía Mujica. Era OAS. Y ni que hablar las declaraciones que hizo Otegi de la Cámara de Construcción sobre esta empresa, ya lo dijeron. Recuerdo que recibí una invitación de OAS y la Embajada de Brasil a un desayuno de trabajo, el cual vino el expresidente Lula a hablar sobre algunas obras con la gente de OAS en un avión de OAS. Le preguntaron en qué tiempo era. Todavía tendría que revisar los registros de mi agenda, no lo recuerdo bien. Debe haber sido un poco antes que se confirmara esta obra a OAS. Estoy casi seguro que fue antes que se firmara el contrato entre ellos. Estos eran los antecedentes que tenía a la empresa que se le adjudicó la obra más importante del país, de 1.200 millones de dólares, pero que terminaban pagándose con el canon en el orden de los 3.000 millones de dólares. La improvisación de la obra, sobran ejemplos. Voy a leer solamente uno, que fue el mismo Mosqueira, del famoso proyecto ejecutivo. Yo le pregunté en la comisión investigadora y dijo, antes de dar la palabra al señor Corvino, el abogado dijo, primero una respuesta concreta. Esta obra nunca tuvo un proyecto ejecutivo, nunca lo tuvo, para reflexionar. Y ahí el presidente Chiazaro le pregunta, ¿puedo hacer una pregunta concreta? Porque no entiendo, dice. Usted dice que no hubo proyecto ejecutivo, pero ¿sobre qué base se construían? Y ahí le dijo, sigo con el proyecto ejecutivo. De acuerdo al contrato nuestro, es decir, de Costa Fortuna con OAS, esta tendría que darnos el proyecto ejecutivo para construir sobre él, elaborado por OAS y previamente aprobado por GNLS. Entonces comienza la obra de esta envergadura, que tuvo ciertas dilaciones porque el proyecto no venía, y se nos indica o se nos ordena que hay que entrar a construir sobre no un proyecto ejecutivo, sobre un proyecto que es un borrador. Costa Fortuna ante esto pide reuniones tripartitas porque se pregunta, ¿yo me meto en esto? ¿Hago sobre un proyecto que no es un proyecto ejecutivo? Una obra de esta categoría y efectivamente se le dice que empiece. Esta era la gran improvisación que se llevaba adelante en este proyecto. Gente vinculada al proyecto lo llamaban el proyecto Google, porque dice que aparecían los errores y resolvían por Google los temas. El tema de la garantía del contrato, que tan contento dejó al gobierno que cobraron la garantía. Es totalmente irrisoria la garantía que se cobró para un emprendimiento de estas características. 100 millones de dólares. Claramente lo dijo y ya se ha leído más de una vez que el abogado Alem de UTE dijo que era totalmente irrisoria esta suma, que siempre se peleaba en UTE entre los proyectos entre el 10 y el 100% de la obra. Y aquí se hablaba de una obra del orden de los 2.700 millones de dólares y el gobierno estaba contento porque se cobró la garantía de 100 millones de dólares, menos del 5% del total de la obra. Y a esto lo que no se sabía es que también OAS, cuando se fue, a GNLS le pagó 126 millones de dólares antes. O sea que GNLS cobró 126, pagó 100 y se fue.
Y acá, señor presidente, yo leo la prensa de ese día de la adjudicación de la obra. Estaba el presidente Mujica, el ministro de Industria, Kreimerman, el presidente de ANCAP, Sendik, el presidente de UTE, Casaravilla, el director de Energía, Ramón Méndez. Salieron en todos los diarios ese día y otro también, publicitando la mega obra del quinquenio para el gobierno nacional. ¿Y qué hacían? Los pequeños y medianas empresas de uruguayos, ¿qué hacían? 1.200 millones de dólares que terminarán 3.000 millones de dólares. Yo quiero estar ahí adentro. Si veían a todo, al presidente y a los ministros un día sí, otro también hablar de la obra. Yo quiero estar ahí adentro. Y más de 300 pequeñas y medianas empresas uruguayas terminaron ahí adentro. Y terminaron colgadas del pincel. Porque ¿saben lo que se le dijo del gobierno? Y la ministra Cosa en su momento, es un problema entre privados, que se arreglen ellos. Pero en los diarios salían todos los ministros, salía el presidente a proyectar la obra. Y lo dejaron colgados del pincel. Nunca se le arrimaron para tratar de buscar una solución, que creo que por lo menos tendrían que habérsela dado. Varias empresas de esas hoy en día están quebradas, ya quebraron. Y hay otras que están en el concurso con OAS, que saben que vienen para cobrar tarde y mal, y con chance a no cobrar, y alguna se va a quebrar en este momento también. 100% empresas uruguayas, 100% trabajadores uruguayos, no solo empresas, trabajadores uruguayos. Y la ministra, es problema entre terceros, que se arreglen los particulares. Muy sensible a la situación, la verdad. Otro punto, sin duda, el tema de los pescadores artesanales, la discrecionalidad y arbitrariedad como se manejó. 22 beneficiarios totalmente digitados. 1.625 dólares por mes que todavía están cobrando. Muchos quedaron afuera. Algunos ni registro tenían, pero entraron, fueron beneficiarios, no sé cómo hicieron. ¿Hasta cuándo van a seguir cobrando? Hace 4 años ya que está parada la obra. 1.600 dólares por mes, 22 pescadores siguen cobrando. ¿Y cuántos quedaron afuera, no? Después la estructura de Gas Sayago, porque la verdad, uno no sabía cuál era la función de Gas Sayago. Supuestamente primero era medio como la constructora la obra, no, después se llamó a licitación para que hubiese una empresa que la construyera, era la administradora. Era la que tenía que controlar la obra, pero para controlar la obra llamaba a empresas por fuera para que controlaran la obra. Entonces, ¿cuál era el trabajo de la gente de Gas Sayago? Y se decían que, bueno, se administraban como, trataban de administrarse como si fueran públicos, pero en realidad era una empresa privada. Y nos dábamos cuenta que era una empresa privada por los sueldos que ganaban en esa empresa privada. 350.000 pesos por mes la gerenta general. Cuando vino una gerenta general nueva, hubo que generar un cargo nuevo. Dice, bueno, ponemos gerente general adjunto, porque no le vamos a bajar mucho el sueldo. Entonces vino la gerenta general con 350.000, gerente general adjunto. Crearon el cargo. Lo cómico fue cuando se fue el gerente general adjunto, un poco de razón entró, no lo llenaron el cargo. Entonces claramente ahí quedó en evidencia que no era necesario el gerente general adjunto. Lo habían creado porque venía la gerenta general y había que darle un cargo al que se iba de gerente general adjunto.
Después del fracaso de ese proyecto, se siguió con Gas Sayago, siguieron haciendo estudios, 10 millones de dólares más gastaron en estudios. Ya había fracasado el proyecto, se seguían haciendo estudios. Total, la plata, ¿quién paga? UTE, ANCAP, la gente, Juan Pueblo paga. Después, más allá de que esté afuera, se contestó, se respondió en lo que tiene que ver con la reserva del cargo de Marta Jara. Más allá, en el propio informe del Frente Amplio hace la evaluación legal. La verdad, yo puedo compartir o no, siempre hay dos bibliotecas para lo legal. Pero también es cierto que está la parte ética. Y yo no vi en ninguna empresa, la verdad que capaz que me perdí que a alguna empresa le suceda, que le reserven el cargo por 2 años y medio una empresa privada al gerente general de la empresa, más allá de que sea sin goce de sueldo. ¿A quién se le reserva 2 años y medio hace ya que renunció? Sin goce de sueldo al cargo máximo de la empresa, se le está reservando el cargo. Más allá de lo legal está lo ético, y eso no es ético. Y le tenían que haber dicho que tenía que renunciar al cargo si quería asumir la presidencia de ANCAP. No se puede estar de los dos lados del mostrador y haciendo caja por todos lados. Y así terminó este proyecto, señor presidente. Los costos del fracaso de esta aventura, que nunca quisieron asumir. Según COSE, recuerdo que estuvo en Comisión General el 2 de septiembre del 2015 acá. Dijo que había hecho un acuerdo bárbaro y que había activos transferibles valuados en 100 millones de dólares. Había dejado la regasificadora. 100 millones de dólares de activos transferibles. Dígame dónde están, porque la verdad, si son los caños que mostró Abdala, son los 100 millones de dólares, más que activo, eso cuando quieran hacer algún proyecto ahí, van a tener que invertir mucho dinero para tratar de sacarlo, porque está trancando. Se siguen a 3 años con los sueldos enormes en Gas Sayago, se sigue adelante. A la ANP se le paga 2 millones de dólares al año, la empresa Gas Sayago. ¿Sabe qué hay ahí? Hay caños tirados, caños y caños y caños, piedra, está lleno de piedra, 2 millones de dólares al año. ¿Y eso quién lo paga? Juan Pueblo paga. 176 millones de dólares de déficit de Gas Sayago al 2017, pero seguimos sumando. Y habría que preguntarle, ya lo dije, los pilotes clavados en el mar a COSE si esos son los 100 millones de activos valuados intransferibles que manifestó. Y termino, señor presidente, simplemente para demostrar claramente que había que votar una comisión investigadora, aunque el Frente Amplio no quisiera, y que se van a pasar estos hechos a la justicia porque hay grandes irregularidades e irresponsabilidades por parte del gobierno de turno, con la frase que culminó el 2 de septiembre del 2015, el llamado a sala a la ministra COSE. La demostración de que las cosas se hicieron bien es que el proyecto está en inmejorables condiciones de continuar. Así terminó la exposición la ministra en septiembre del 2015. Se ve que se le complicó porque en inmejorables condiciones de continuar no admite las menores dudas que estamos bien lejos de eso y que este proyecto ha sido un total fracaso y que el pueblo termina pagando estas aventuras que se quisieron introducir por parte de los gobiernos del Frente Amplio. Gracias, señor presidente.